Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología y hoy voy a explicarles la clase de trastornos de la ansiedad y los trastornos del sueño. Para poder empezar con la clase, vamos a definir un poco acerca de lo que es la ansiedad. La ansiedad es parte de la vida y se puede sentir ansiedad, por ejemplo, antes de presentar un examen o al caminar por una calle oscura o cuando se anticipa un evento negativo. Y este tipo de ansiedad es útil, pues permite estar más alertas, prevenir o también planificar o ser más cuidadosos. Y suele terminar poco tiempo después de que termina la situación que la provocó. Pero para muchas personas la ansiedad no solo no desaparece, sino que empeora con el tiempo. Y estas personas son las que presentan los trastornos de ansiedad. Estos trastornos de ansiedad son los trastornos de pánico, los trastornos obsesivo-compulsivo, los TOC, los trastornos de estrés postraumático, las fobias y los trastornos de ansiedad generalizada. A lo largo de los años, la ansiedad se ha vuelto un problema, ¿no?, de salud y ahora ha tenido una creciente exponencial y los médicos generales y los médicos de familia siempre son consultados porque el paciente aqueja de alguno de los síntomas del trastorno de la ansiedad. Y el trastorno de la ansiedad, entonces, dentro de su etiopatogenia, ha sido explicado por numerosas teorías. Y esas teorías, que son de tipo biológicas y teorías también de tipo psicológica, tratan de explicar su etiopatogenia. Pero las más importantes son las teorías genéticas y la teoría neuroquímica, que son parte de las teorías biológicas, que es importante que nosotros conozcamos. La teoría genética nos dice que la herencia determina una estructura y un fundamento del sistema nervioso central, que establece y define una forma de comportamiento. Entonces, las crisis de angustia parecen tener un claro condicionamiento genético y la transmisión parece ser autosómica dominante. Dentro de la teoría neuroquímica, que es la más importante, la que debemos de tomar en cuenta, es que la hipótesis neuroquímica de la ansiedad patológica o el trastorno de angustia se centra en varios puntos que comprenden, por ejemplo, la activación noradrenérgica central o la hipersensibilidad vegetativa periférica beta-adrenérgica o la alteración de los neurotransmisores como la serotonina y la alteración del sistema GABA. Entonces, desde el punto de vista también de la neuroendocrinología, se ha atribuido al eje hipófisis y suprarrenal la responsabilidad de la ansiedad anticipatoria y generalizada, pero hasta hoy en día no se ha demostrado una clara relación. Pero lo que sí es importante resaltar es, por ejemplo, la alteración de los neurotransmisores, como la serotonina y la activación del sistema GABA, o como la activación noradrenérgica central. Entonces, como responsables de la etiopatogenia, no estos en la patología del trastorno de la angustia. Si hablamos de sueño, nosotros ya hemos podido hablar de sueño, del sueño normal en fisiología. Entonces, esos son términos que ya conocemos, porque el sueño normal se define como una situación conductual reversible, acompañada de una desconexión del estado de percepción. Entonces, la electroencefalografía permitió determinar el momento en que una persona se quedaba dormida, y actualmente se estima 2 eventos electroencefalográficos que anuncian la llegada del sueño. Primero, desaparece la actividad alfa de los registros del electroencefalograma, que es reemplazada por un patrón de frecuencias mixtas y voltajes relativamente bajos y polimorfos. 2. El electrooculograma muestra movimiento de los ojos lentos y pendulares y en ocasiones descoordinados. Al iniciarse el sueño, el electrooculograma revela una disminución gradual del tono muscular. Entonces, durante el sueño, el individuo no percibe nada de lo que le rodea. Este fenómeno se comprueba por la ausencia de respuestas visuales y auditivas que retorna cuando el electroencefalograma se revierte y muestra el patrón de alerta. Entonces, lo importante de hablar también acerca del sueño, entonces, de acuerdo a los estudios realizados mediante la electroencefalografía
y la oculografía, el sueño se divide en dos etapas fundamentales: el sueño no REM, sin movimiento rápido de los ojos, y el sueño REM, con movimiento rápido de los ojos. El sueño no REM muestra en los estudios electroencefalográficos una actividad desincronizada y polimorfa que corresponde a las etapas de sueños superficiales, y posteriormente se observa una progresiva disminución de la frecuencia de los ritmos. Este hecho coincide con una mayor profundidad del sueño. Junto a estos cambios se perciben numerosas modificaciones conductuales y fisiológicas. Entonces el sueño no REM se divide en 4 etapas que brevemente describiremos. Por ejemplo, la etapa 1 se inicia con una desconexión de la percepción del medio ambiente, pero las personas en esta etapa aún responden a los estímulos externos, ¿no? En la etapa 2 se caracteriza por una frecuencia de ondas mixtas de un voltaje relativamente bajo en la actividad de fondo del electroencefalograma. Entonces se observa en el electroencefalograma ondas deltas de alto voltaje, complejos K y usos de sueño, característico estos dos de la última etapa 2. Entonces, también tenemos a la etapa 3, junto con la etapa 4, constituyen el llamado sueño profundo, que presentan ondas lentas o sueños lentos, y la etapa 3 se combina con la etapa 4 debido a la carencia de diferencias fisiológicas documentadas entre las dos. Entonces, aparece normalmente en el primer tercio de un episodio de sueño y abarca entre un 4 a 6% del tiempo del sueño total, mientras que la etapa 4 tiene las mismas características que la etapa 3, salvo que las ondas lentas del sueño, que comprenden más de un 50% del periodo medio en el electroencefalograma, y la etapa 4 representa entre un 12 a un 15% del tiempo del sueño total. Las dos etapas, tanto la 3 y la 4, se denominan sueño lento. Y estas son las benditas etapas que ya las debemos de conocer acerca del sueño no REM. Pero también tenemos el sueño REM. Si ustedes recuerdan, el sueño REM, en este caso, en este estado del sueño, se observa una elevada actividad cerebral caracterizada por un metabolismo cerebral alto, acompañado de imágenes alucinatorias y ensoñaciones muy manifiestas, ¿cierto? Y se suceden espontáneamente movimientos rápidos de los ojos y el tono muscular se suprime, siendo el umbral de alerta elevado. Entonces, ante el más mínimo estímulo, el individuo despierta. Entonces, el registro de fondo del electroencefalograma revela un voltaje relativamente bajo y frecuencias mixtas con actividades teta en ondas dentadas, ¿cierto? Eso lo sabemos por fisiología. Pero los trastornos del sueño, los llamados trastornos del sueño, los desórdenes de sueño y el dormir incluyen más de 80 alteraciones, con exhaustivos detalles y textos explicativos y descriptivos con criterios específicos para el diagnóstico. Eso ya lo verán más adelante cuando estudien psiquiatría. Lo importante es de saber acerca de, más o menos en este contexto de la clase, saber cuáles son los trastornos, los principales. Y los trastornos se dividen pues en disomnias y parasomnias. Las disomnias son caracterizadas por alteraciones en la calidad, en la cantidad y horario del sueño, mientras que las parasomnias son caracterizadas por acontecimientos o conductas anormales asociadas tanto al sueño como a sus fases específicas o también a los momentos de transición del sueño a la vigilia. Y vamos a tener trastornos del sueño relacionados con procesos mentales, trastornos del sueño debido a una enfermedad médica o trastornos del sueño inducidos por sustancias, ¿cierto? Y también aparecerá el insomnio, que también se puede clasificar en insomnios de corto plazo, insomnios crónicos, insomnios primarios. Y el insomnio se cataloga como una queja y no como una enfermedad, y viene definido por la percepción personal de diversos problemas en la etapa del sueño. Sus síntomas, como vamos a ver, vienen a ser, pues, por ejemplo,
dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes, periodos de sueño demasiado cortos y por último la sensación de haber experimentado un sueño poco reparador. Bueno, eso ha sido una pequeña introducción acerca de lo que hoy vamos a hablar acerca del tratamiento de la ansiedad. Pero como les dije, lo principal, hablando de la etiopatogenia de la ansiedad, era la teoría neuroquímica. Y vamos a hablar un poco acerca de la neurotransmisión en el sistema nervioso central. El número de neurotransmisores, acá puede haber hasta 50 neurotransmisores, a diferencia como vimos en el simpático y parasimpático, que solo era la noradrenalina y la acetilcolina. En el sistema nervioso central hay una importante red de neuronas que intervienen en la neurotransmisión, neuronas de tipo excitatorio y otras neuronas de tipo inhibitorio, y otras pueden tener diferentes respuestas dependiendo del neurotransmisor. Entonces, la neurotransmisión en el sistema nervioso central, los fármacos que actúan en el sistema nervioso central intercambian iones a través de canales transmembrana. Y los receptores de neurotransmisores son los sinotrópicos y los metabotrópicos, ¿no? Dentro de los sinotrópicos, los receptores sinotrópicos se llaman así porque están acoplados a un canal iónico, es decir, que cuando se une el ligando a ellos, el canal se abre y entra o sale un ion por el canal, por ejemplo, la entrada de sodio a la célula. Y esto se produce como una respuesta. Su efecto es rápido e inmediato, ya que no se necesita más que abrir el canal para producir la acción, ¿no? En cambio, los receptores metabotrópicos son receptores que están acoplados a proteína G. Esto quiere decir que cuando el ligando se une al receptor, se activa a la proteína G y la proteína G activada activará a otros segundos mensajeros y estos segundos mensajeros activados podrán o activar genes o abrir canales iónicos para producir la respuesta. Entonces, como los receptores metabotrópicos implican más pasos que los sinotrópicos, su respuesta es mucho más lenta, pero puede estar amplificada ya que los segundos mensajeros pueden activar a muchos canales iónicos a la vez y la respuesta será más grande. Entonces, los receptores de tipo ionotrópicos son los asociados con canales iónicos. Es una transmisión de tipo directa, mientras que los metabotrópicos son acoplados con enzimas vía proteína G, transmisión de tipo indirecta. Entonces van a haber liberación de segundos mensajeros. Hay otro tipo de receptor, ¿no? O receptores de neurotransmisores que son los autorreceptores. Los autorreceptores, ustedes si traen a su mente una pequeña imagen de la sinapsis de la comunicación de dos neuronas, pongan en su cabeza una neurona presináptica y una neurona postsináptica, y dentro de las dos está la hendidura sináptica. Entonces, a nivel presináptico, o sea, a nivel de la neurona presináptico, hay algunos tipos de receptores. Estos son los autorreceptores, ¿no? Que tienen una autofunción, regulan o modulan o inhiben la liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, en el ejemplo de las neuronas con el neurotransmisor de la noradrenalina, ¿no? Se regula a nivel presináptico. Esos son los autorreceptores. Los principales mecanismos de transducción de señal, vamos a tener, uno, la activación de los receptores ionotrópicos, ¿no? Que pueden aumentar la conductancia al sodio, al potasio, al cloro, y se van a ver afectados los potenciales de membrana excitatorios o inhibitorios. Y dos, podemos también tener el enlace a receptores asociados a proteína G. La activación o inhibición, por ejemplo, de la adenisciclasa, ¿no? También puede ser de la guanilatociclasa. Entonces, esos son los principales mecanismos de transducción de señales. Y vamos a tener, como les dije, vamos a hablar un poquito más de los sinotrópicos. Entonces, los receptores sinotrópicos, ¿no? Que están asociados con canales iónicos, ¿no? Que es una transmisión de tipo directa, puede estar operado por neurotransmisores o operado por voltaje. Entonces, los operados por neurotransmisores, ¿no?
que pueden incluir receptores para GABA, para glutamato, para glicina, para acetilcolina, ¿no? Constan la gran mayoría de ellos de 5 subunidades y en estas se van a enlazar 1 o 2 neurotransmisores y corresponde en facilitar la apertura del canal a través de un ion que ingresa a este canal. Si se trata de GABA, por ejemplo, el cloro, o de acetilcolina, el sodio, y las acciones se deben a estos iones. Y entonces el cloro va a producir una hiperpolarización o el sodio una despolarización. O unirse el neurotransmisor al receptor también puede ser e impedir el ingreso de estos iones, ¿no? Y así no se libera neurotransmisores. Ahora, los operados por voltaje, como pueden ver acá, disculpen por favor, acá podemos ver incluyen canales de sodio, por ejemplo, en membranas axonales, o canales de calcio en las membranas presinápticas. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, a los canales iónicos de sodio, por ejemplo, que existen 3 tipos de conformaciones, ¿no? Tenemos al reposo, al abierto y al inactivo. Entonces, cuando se encuentra en reposo está cerrado y la compuerta se encuentra cerrada y no va a poder ingresar el ion. Cuando está abierta, la compuerta recibe el ingreso de iones y estará abierta y se produce la despolarización, por ejemplo, en el caso del ingreso del ion sodio, ¿no? Y para volver a repetirse, esta secuencia tiene que inactivarse. ¿Ya? Entonces, eso también es un tipo que es operado ya por voltaje, ¿me entienden? No operado por neurotransmisores, en tipo de receptores ionotrópicos. Ahora, receptores de tipo metabotrópicos. Como hemos dicho, los receptores de tipo metabotrópicos son los que están acoplados a proteínas G o acoplados con enzimas vía proteína G. Por ejemplo, en la proteína G, la GI, ¿no? La inhibitoria, ¿no? La GP, que va a actuar con segundos mensajeros como la fosfolipasa, o la GO, ligada al calcio, ¿no? Entonces va a haber ahí, va a aumentar el AMP cíclico al final, o va a disminuir el AMP cíclico, ¿no? Por medio de la fosfolipasa o de la adenilato ciclasa, ¿no? Entonces, estos son los receptores de tipo metabotrópicos y los sinotrópicos. Vamos a hablar de algo también importante, que son los neurotransmisores del sistema nervioso central. Hemos dicho que hay más de 50 variedades. Dentro del sistema nervioso central, a diferencia del simpático y parasimpático, que solamente teníamos a la noradrenalina y a la acetilcolina, ¿no? Acá vamos a ver una serie de neurotransmisores y que vamos a tener que recordar un poco de la fisiología para poder hablar de un poco recordar los principales receptores, ¿no? Para poder recordar sus principales funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a la acetilcolina. La acetilcolina, que tiene como receptores a los receptores muscarínicos y nicotínicos, que tiene funciones excitatorias o inhibitorias, por ejemplo, la estimulación muscular, la coordinación motora, relacionado también a la memoria. Y, por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, vamos a ver si tenemos un aumento de va a haber una inhibición de la conducta o un efecto depresivo, o si hay una disminución de este neurotransmisor, podemos tener inhibiciones de las funciones cognitivas y de memoria, ¿no? Veamos que si aumentan o disminuye, las funciones también se ven afectadas. Otro neurotransmisor importante que debemos recordar es la dopamina. Dentro de cuyos receptores de la dopamina van a ser, por ejemplo, el D1, el D2, el D3, el D4, el D5. Y ustedes saben que la dopamina tiene función de tipo, por ejemplo, inhibitorio, ¿no? En mecanismos de recompensa, motivación y
proactividades o proactivación y involucra mucho en los estados de ánimo, en las emociones, en la memoria, en la regulación del control motor. Y si ésta se encuentra aumentada, no de manera de lo que no es correcto dentro del número fisiológico normal, vamos a tener, por ejemplo, los casos de esquizofrenia, ¿no? O si están disminuidos completamente, por ejemplo, en casos de Parkinson o falta de motivación, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Otro neurotransmisor importante es el GABA, y el GABA sí es muy importante, es muy importante en esta clase porque es un aminoácido no de tipo inhibitorio. Entonces, el GABA, como ustedes saben, acá tiene dos receptores importantes, que es el GABA A y el GABA B, que son principalmente dentro del sistema nervioso central. Cuando se ve completamente disminuido, ¿no?, el GABA, se producen anomalías asociadas por cambios, ¿no?, de sus niveles de neurotransmisores, ¿no?, y se va a producir la ansiedad. Y cuando esta ansiedad es producida a nivel del GABA, nosotros vamos a, por ejemplo, utilizar las benzodiazepinas que actúan a nivel del receptor GABA A, que van a mejorar la ansiedad, porque harán que el GABA aumente y mejore su actividad, ¿no? Y están dentro de la terapia dirigida a la ansiedad. Entonces, el GABA tiene, por ejemplo, como funciones el freno de neurotransmisores que conducen a la ansiedad, sensaciones corporales, funciones motoras, motilidad extrapiramidal. Y cuando se ve disminuida, no se ve cambios en los niveles de neurotransmisores, o sea, disminuye la cantidad, vamos a ver, por ejemplo, problemas de trastorno de ansiedad, y cuando aumenta también vamos a ver problemas como esquizofrenia o enfermedad de Alzheimer o Corea de Huntington, que se puede ver un aumento de la cantidad del GABA. Otro neurotransmisor importante es el glutamato. El glutamato también tiene como función, por ejemplo, ser un aminoácido de tipo excitatorio. Entonces, tiene funciones en la memoria, en el aprendizaje, en el desarrollo, en la neuroplasticidad. Pero también cuando se ve aumentado, ¿no?, cuando sus niveles se ven sobrepasados, va a ser tóxico para las neuronas. Pero cuando se ve disminuido, va a haber un déficit en funciones intelectuales en la persona. Otro neurotransmisor importante es la serotonina. La serotonina, que tiene como receptor al 5-hidroxi, que es el 5-hidroxitritamina, ¿no? Y que tiene como subtipos del 1 al 4. Entonces, la serotonina, ¿por qué es importante? La serotonina tiene función también de tipo inhibitorio. También está involucrado dentro de la emoción y estados anímicos y control del ciclo sueño-vigilia, o también encargados de detener de la acción de algunos neurotransmisores o el control de la dieta y la conducta sexual, ¿no? Y si se encuentra aumentada la serotonina, vamos a ver personas sin necesidades satisfechas, o sea, personas, por ejemplo, que no sacian el hambre, ¿no?, por ejemplo, o si se ve disminuido en el número de neurotransmisores de serotonina, vamos a ver problemas como la depresión o dificultades en el control de los impulsos, trastornos del sueño, incremento del apetito por carbohidratos, por ejemplo, también. Entonces, otro neurotransmisor importante que volvamos a recordar un poco de él es la noradrenalina, cuyos receptores son el alfa y el beta, ¿cierto?, cuyas funciones van más para el tipo intelectual. También tiene funciones de tipo de vigilancia, regulación del sueño REM, o también dentro de la presión sanguínea, como ustedes saben. Y si se encuentra aumentada la noradrenalina, hay una hiperactividad corporal, hay una irritabilidad manifiesta y hay hiperalerta, ¿cierto? Más que todo se activa la cantidad de noradrenalina, como podemos ver la sintomatología en problemas, por ejemplo, de emergencia, ¿cierto? Y si se encuentra disminuida, hay una hipoactividad y una indiferencia dentro de la parte corporal fisiológica. Entonces vemos que hay una relación
importante dentro de los neurotransmisores, la función fisiológica normal, cómo estos deben estar en correcta homeostasis, ¿no? En equilibrio correcto dentro de la corporalidad. Y hemos visto que según su deficiencia o aumento va a producir una serie de anomalías que están asociados a cambios en los niveles de los neurotransmisores. Bueno, con ello hemos terminado la primera parte de la clase. Vamos a seguir hablando, ¿no? Ya de frente del tratamiento, porque hemos revisado algunos conceptos importantes fisiológicos que nos van a servir para poder explicar la familia farmacológica dirigida, ¿no? Al tratamiento de la ansiedad. Vamos a continuar en el siguiente video.